casas de Betania. Seguimos con la siguiente de las actividades y yo tengo que agradecer enormemente no solamente a Jesús, principalmente, que es el que ha hecho este trabajo de investigación precioso que hoy vamos a presentar aquí en estas jornadas en exclusiva, pero también tengo que agradecer enormemente a mi compañero Manolo Romero, que está haciendo un esfuerzo enorme porque no está acostumbrado a hablar en público, así que está haciendo un esfuerzo titánico para poder estar aquí hoy y presentar el libro. Simplemente comentarles, es un trabajo que Jesús nos trasladó al Ayuntamiento de Güemes hace ya por lo menos 3 años, Jesús, 3, 4 años, ¿no? El que es historiador sabe exactamente los años que son. 4 años, por el tema de la pandemia se paralizó un poquitillo y también pues queríamos que fuera aquí en este entorno en el que pudiéramos presentar este trabajo de investigación que él ha hecho en base al padrón municipal del año 1924, donde se detalla en este libro pues todas las familias, todas las personas que vivían en Agüimes en ese año 1924 y que hoy vamos a conocer pormenorizadamente. Sí me gustaría comentarles que al finalizar la charla de hoy, este libro, que es una maravilla, que ha quedado preciosa la edición, también está aquí Néstor, que es el editor de este libro, también quiero hacerle el esfuerzo para tener esta maravilla. El compañero Vicente al final les va a dar un ejemplar gratuito, ¿vale? El libro no se vende, sino que se va a dar el ejemplar gratuito a las personas que están aquí hoy y luego van a ser obsequios que tiene el Ayuntamiento para actos concretos, pero para todas las personas que están aquí hoy se van a poder llevar un ejemplar de este libro gratuito. No se levanten al final, sino que ya el compañero Vicente se lo va dando para que se vayan con el ejemplar, ¿vale? Yo sin más, pues traslado ya el micro a Manolo Romero en primer lugar, o Jesús, no sé cómo decirlo, y a Manolo, para que rompa ahí. Buenas tardes, ya Francis informó porque tengo un poquito de nervios, no estoy acostumbrado a esto, lo mío es trabajar en el archivo, ahí donde está el trabajo físico y el trabajo que no se suele ver y no se expone, pero bueno, creo que hay una referencia sobre mí y entiendo que por eso Callejo me eligió. Desgraciadamente no le voy a dar las gracias sobre este tema porque la verdad que me puso en aprieto. Escribir es fácil, pero sentarse aquí ya es más complicado para mí. Cuando Calleja se puso en contacto conmigo, bueno, la verdad que era el padrón de 1924, yo lo tenía de referencia por los certificados de empadronamiento que hacía habitualmente para el tema para el tema de certificado de empadronamiento con el tema de testamento, perdón, no me salía la palabra. Entonces, normalmente suelo coger los padrones de 1924, 1930, 35, que son los periodos porque se hacía de 5 en 5 años. El resto son rectificaciones anuales que no se recoge toda la información concreta. Entonces se lo di, estuvimos escaneando, estuvo preparando, la verdad que hizo un trabajo magnífico por lo poquito que pude ver. No solamente es la trayectoria de todo, como si fuese un resumen, si fuese un puzzle de 5.000 fichas que le entrega y él lo convierte en un puzzle de 2.000. O sea, hace un resumen metódico, bien estructurado, se apoya en gráficas y la verdad que yo estoy contento con el trabajo que hizo y sobre todo, la verdad que voy a leer un poquito lo que hice yo referente a él. Me refiero a las coplas de Jorge Manrique. Ya lo saben, conocen todos, nuestra vida son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ricos caudales, allí los otros medianos y más chicos y llegados son iguales, y los que viven por sus manos y los ricos. Tal vez a partir de ahora podríamos ensamblar dicha estrofa terminándola así, pero todos van al mismo padrón y allí Calleja los encontrará. Sin mirar estatus social, pues los trata por igual. Ellos nunca sabrán que nuestro investigador los terminará de relacionar. Esperamos que no se lo tomen a mal. Sería de mal gusto que vayan a cobrar vida, pues es un trabajo hecho con cariño y desde la humildad de un tal Calleja que en 2022 en Agüimes se empadronará. Y con eso creo que lo he dicho todo. Creo que en el 2001 estuvo por aquí en el Ayuntamiento y se olvidó el certificado de empadronamiento del Ayuntamiento de Agüimes. Empadronaron al archivo municipal. Hola, digo que era tímido el chaval.
Los que no me escuchen bien, luego podrán recoger la copia de la exposición mía, que la van a ir silbando ellos, los silbadores les van a dar una copia. Gracias a todos por venir, a todos los amigos, señor alcalde, señor concejal. Alguno estará diciendo, esto Jesús no lo dice, pero es que hay alcaldes y concejales que se preocupan por la cultura. Hay muchos ayuntamientos en Canarias y son pocos, muy pocos, lamentablemente, tristemente, que apoyan a los investigadores. Por eso estamos aquí, no es la primera vez, sino ya más veces y tal, ¿no? Dicho esto, ustedes se preguntarán que por qué Manolo hizo el prólogo. Yo lo elegí a Manolo para elegir el prólogo por muchas características, por muchas circunstancias, por mucha afinidad, pero sobre todo como un reconocimiento a la labor de los archiveros. Y él es el que encarna ese reconocimiento gracias al cual salen estas ayudas. A veces hablas con los encargados de cultura, con los políticos, con las de las instituciones, pero al final el que te aporta los datos y el que te da la clave de cómo hacerlo y todas las facilidades es el archivero. Y si hay que clasificar a alguien de los archiveros, Manolo está en la Champions League de los archiveros. Buen elemento. Y con esto empezamos. El libro que tiene en la portada ahí, hemos intentado hacer una estampa antigua. El padrón no daba para la estampa antigua, pero otro amigo, siempre vamos de amigos, se prestó con su yunta de vacas un día lluvioso para hacer esta composición, ¿no? Que a mucha gente que lo ha visto le ha gustado. El libro no iba a ser tan extenso, pero al final se añade en el libro un álbum fotográfico que eligió las fotografías antiguas Vicente Hernández, y también se reproduce todo el padrón, las 3.556 personas las van a poder ustedes ver ahí, dónde vivían, quiénes eran y demás, y así ya no tienen que ir al archivo y se preserva el documento original. ¿Qué es este libro? Este libro es un estudio social, un estudio ocupacional y demográfico. No es un estudio genealógico. La gente cuando me pregunta qué estás haciendo y le digo, lo primero que me preguntan ¿es de genealogía? No es un estudio genealógico. Y le voy a poner un pequeño ejemplo. La genealogía, que está muy bien, es conocer a lo tuyo. Es como si vivimos en un gran edificio y solamente conocemos a los que viven en mi casa, pero no sabemos quién es el vecino de al lado, ni el de arriba, ni el de abajo, ni qué hace, ni nada. El libro muestra no solo al vecino de mi casa, sino muestra a los vecinos de todo el edificio, en este caso a los vecinos de todo el municipio de Agüimes. El libro comienza con una introducción histórica para no llegar directamente a 1924, y en él principalmente se analiza cuántos eran, cómo eran, quiénes eran, qué hacían, cómo vivían y dónde vivían. En esta evolución, ahí les voy a poner un pequeño esquema. En esta introducción, lo primero que trata el libro es de la evolución legislativa para el registro de la población. Es decir, esto no es nuevo. En nuestra cultura, el registro de la población empieza justamente ahora, cuando nació el niño Jesús, que el emperador mandó empadronar a toda la gente. A partir de ahí es cuando empieza, digamos, la historia de la demografía. Luego esto siguió avanzando y hasta recientemente, digamos, quedó en manos de la Iglesia, y la Iglesia empezó a hacer sus registros parroquiales, que todo el mundo sabe cómo son, y posteriormente fue pasando a control civil,
y hay diversas pautas. Una de las más importantes son que en 1854 aparecen las cédulas de identidad, que es el prototipo o el inicio del actual DNI. En 1870 ya aparecen los registros civiles, pero siguieron haciéndose los padrones parroquiales y municipales. Visto esto, que tiene ahí varias páginas para que vean cómo evoluciona, viene la evolución poblacional de Agüimes, para no llegar a 1924 así de golpe. Ahí tienen una tabla, el libro tiene diversidad de tablas, y apenas tiene una tabla en la cual el primer conocimiento exacto que tenemos de la población de Agüimes, había reducto aborigen con los yacimientos que todos sabemos, fue de 1530, cuando el obispo Cabeza de Vaca visitó la villa de Agüimes, su señorío, y dijo que tan solo había 15 vecinos y 90 personas. Y además, gracias al consenso de los vecinos, se mantuvo la población en Agüimes, porque era y sigue siendo un lugar muy ventoso, y el obispo dijo, si no están de acuerdo en vivir aquí, se llevan, dejan una ermita de San Sebastián, a donde está, y se llevan el pueblo a Guatona. Y los vecinos dijeron, no, nos quedamos aquí, ¿no? Ahí ven a lo largo del tiempo cómo evoluciona la población de Agüimes, lentamente, y ya en 1831 ya el padrón en 1802, antes el padrón de Agüimes, la población de Agüimes estaba en 5.476 personas. En la década siguiente la población se reduce a la mitad, pero no se reduce porque falte población, se reduce porque se desmembra el señorío y la mitad de la población se va hacia el nuevo municipio, que es el municipio hermano de Ingenio. Ahí tienen otra gráfica, ya a partir de los datos estadísticos, a partir de 1842, en que la población de Agüimes se mantiene en torno a 2.500, 3.500 personas, y esa población es constante, no se altera, sigue prácticamente estancada hasta 1930. A partir de 1930 la población se va duplicando. En 1940 ya hay 6.000 habitantes, en 1970 ya 12.000, sigue avanzando la población. A finales de las décadas del siglo XX la población va hacia la costa y los núcleos costeros. En 2000, al inicio de este siglo, en 2001 ya la población es de 21.000 habitantes, y en 2021, los últimos datos que tenemos, ya la población es de 32.000. Esto es una introducción que la verán ahí en esa gráfica, cómo evolucionó la población del municipio de Agüimes. Digo que esto es la introducción. Aparte, en esta introducción también, cuando hablamos de la villa de Agüimes o cuando hablamos del municipio, tan solo nos centramos en Agüimes, pero eso no es cierto. La población estaba muy diseminada. Los principales núcleos, cierto es que eran la villa de Agüimes y Temisas, en aquellos tiempos. En 1900, al principio de aquel siglo, la villa de Agüimes tenía 1.853 habitantes, Temisas 619 y Arinaga tan solo 22 personas. Comparemos, ha pasado un siglo y hay poco más, y ahora todo eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado. Entre 1950 y 1970 en el municipio había hasta 22 núcleos de población diferentes. En 1960 Temisas seguía siendo la segunda entidad de población, con 735 personas. A partir de ahí comienza su declive y a perder población. Como dije antes, en las últimas décadas del siglo XX, la población se desplaza hacia la costa, o la zona de la costa atrae gran parte de población, y actualmente los principales núcleos pues están en torno a Arinaga, el cruce de Arinaga y la zona de la costa, Las Rosas, Montaña, Los Vélez, etc. Y ya vamos directamente al padrón. Este es el padrón que custodia el amigo Manolo. Esa es, la parte de arriba es su
su título, ¿no? Padrón general de las personas que por razón de su domicilio pertenecen a este término municipal, etcétera, hasta el 1 de diciembre de 1924. Bien. Se preguntarán por qué elegí este padrón. Los padrones comenzaron a partir de las últimas décadas del siglo XIX, y primero eran los años acabados en 7, después los años acabados en 3, después los años acabados en 1, después los años acabados en 0. 1900, 1910, 1920, 1930, 1940 y 1924. Claro, 1924, dictadura de Primo de Rivera. Los padrones se hacían mal. Y Primo de Rivera dijo, hasta aquí hemos llegado. Por una circunstancia, porque a muchas personas que tenían que ir al servicio militar no se les apuntaba para librarse de asistir al servicio de las armas, sobre todo en momentos conflictivos, en aquel momento de la guerra de Marruecos. ¿Vale? La documentación del padrón la he completado con otros documentos, actas municipales de aquellos años, los registros civiles de nacimientos, defunciones y matrimonios, y no ha podido ser completo porque no pude ver los registros de la iglesia, pese a que yo organicé el archivo parroquial, pero el celo de quien era el vicario en aquel momento, don Hipólito Cabrera, se negó absurdamente, llamémoslo así, e incumpliendo la legislación, porque la legislación de la protección de datos va hasta los 75 años. Y él dijo que en Agüimes, cuando yo quise ver esto, había una persona, que había nacido antes de 1924, y que hasta que no muriese esa persona no se podían ver los registros. Por tanto, va a arrastrar este defecto. Debajo tienen una hoja que es como está el padrón. El padrón, ahí en esa hoja que ven que no se ve bien, recoge una serie de entradas. La primera entrada es un número, que es el número de orden de la cédula de la vivienda. La segunda parte recoge el número de personas que hay. Después las personas que ven ahí, todas las personas. Después la relación con el cabeza de familia. Después su edad, su oficio, si saben leer y escribir, dónde viven, de dónde son, etcétera. Todas las características de una persona. Eso es lo que me pasó Manolo, y luego yo lo trabajé en mi casita. Cada una de esas hojas ya ha sido transformada. Entonces verán ahí, es que no sé si se ve bien. Verán ahí unas líneas rojas. Cada línea roja separa las familias. Entonces yo en cada hoja voy separando las familias. El ángulo que ven ahí de color rojo señala los matrimonios. Entonces yo voy sabiendo los matrimonios. Si hay algún circulito en ese sitio, señalo si el cabeza de familia es viudo o es una mujer viuda, etcétera, ¿vale? Luego hay una serie de colores. El color verde señala los oficios atípicos, porque la mayoría eran labradores y jornaleros. Entonces esos oficios que están señalados ahí, y curiosamente es de una página de Temisas, señala al cartero, a los carteros. Y la línea, lo que está subrayado en rojo, señala a quienes son fuera de Agüimes, la que está más, según ustedes lo miran, a la derecha, es gente que son de fuera, concretamente de Telde. Y la línea roja que está más hacia el exterior son los que están fuera. Si lo viesen bien, ahí pondría Cuba. Y al lado una A de ausente. Una vez que se hace esto, el puzzle este que me pasó Manolo, se va haciendo ya todo el resto. Y vamos viendo cómo está distribuida la población. La población estaba distribuida por secciones. Ahí ven primera, segunda, tercera, cuarta. No las numera, pero les voy a decir y intenten memorizarlo un poco. La primera sección es prácticamente esta parte baja de la villa de Agüimes hasta la plaza de San Antón. La segunda sección es desde la plaza de San Antón
hasta la parte superior, hasta donde está la iglesia y la plaza de Santo Domingo y demás. La tercera sección es exclusivamente casi de Temisas. Temisas, un par de familias de Barranco Hondo y otra de la Desarrapada. Y la cuarta sección está muy desperdigada. Son Los Corralillos, Guayadeque, Arinaga y la zona de la costa, que en el padrón la sigue llamando Carrizal, pero es del Barranco hacia el sur, aunque la llama Carrizal. Entonces, ahí verán cómo está distribuida en todas las secciones, cómo se distribuye la población, y el total de la población son 667 casas, 667 hogares, 1.634 varones, 1.722 mujeres, y el total 3.356 personas. Esos son los datos numéricos, digamos, cuántos eran. En la siguiente gráfica aparece el balance municipal de ocupación. Aquí hay que desterrar tópicos. La gente siempre decía, es que en todas las casas había un montón de personas. Eso no es cierto. En las casas de Agüimes de aquel momento, hace 100 años, iban desde una persona hasta 14. Pero la mayoría de las casas eran de 4, 5 y 3 personas. Bien es cierto que a partir de 10 personas por casas hay hasta 46, 47 viviendas, y estas aumentan la ocupación media, que la ocupación media de Agüimes en aquel momento era de 5,03 personas por casa. Hoy estamos en 1 o 2. Había gente que vivía sola. El siguiente cuadro que tenemos ahí aparece cómo eran los hogares. Y los hogares se dividen en diferentes tipologías de tipo internacional. Esto no me lo he inventado yo, para darle unidad a estudios que se comparen. Las personas solas que vivían en Agüimes solo eran 60. Entre estas personas solas había viudos y viudas, solteros y solteras, y había 3 varones casados que vivían solos y una mujer casada que vivía sola. Pero era gente que vivía sola. Luego había otro tipo de hogar que es sin estructura familiar, que eran 36 personas. Esto sin estructura familiar era un abuelo con el nieto, un señor con la criada, 2 hermanos solteros, una hermana y un hermano, pero no iban más allá, y tal, que en el padrón verán que se llaman corresidentes. Y donde mayor número de hogares había era en las familias nucleares, una familia con hijos o sin hijos. Las familias que no tenían hijos podía ser por 2 circunstancias, porque ya eran matrimonios mayores y los hijos se habían emancipado, o matrimonios recién constituidos y todavía no habían procreado. Pero también había viudos con hijos, viudas con hijos, una mujer casada sola con sus hijos, y había 8 mujeres solteras que eran cabeza de familia. Pero las mujeres solteras de Agüimes, que se puede ver por el padrón, no eran solo esas 8, llegaron a ser 35. ¿Dónde estaban las otras? Las otras estaban viviendo en casa de sus padres o de otros familiares, que son las familias extensas. Las familias extensas era cuando había un núcleo familiar, y ese núcleo familiar acogía a ascendentes o descendentes. Generalmente era a los suegros, a los padres del cabeza de familia o a los padres de la cabeza de familia, pero también a colaterales, a nietos, a sobrinos, a hermanos, a primos, y así se formaba una familia extensa. Y también había incluso familias múltiples, en las que había hasta 2 núcleos familiares. Tan solo en este caso había 23 familias múltiples. Según el estado civil de la población, la mayoría de la población, el 67%,
10% eran solteros. Claro, los solteros son desde 0 años hasta que empiezan a casarse, pues tanto es la mayoría de la población. Los casados representaban el 28% y los viudos el 4,50%. Pero quiero hacer una aclaración. Había una gran diferencia entre el porcentaje de mujeres viudas y de hombres viudos. El porcentaje de los hombres viudos entre los hombres era de 1,96. El porcentaje de las mujeres viudas entre las mujeres era el triple, el 6,91. ¿Por qué? Por dos aspectos importantes. Uno, por la mayor esperanza de vida femenina, y dos, porque los hombres que enviudaban rápidamente volvían a casarse. Así le endiñaban, digamos, los hijos a la nueva mujer, ¿no? O se iban o venían viudos con fortuna y se volvían a casar. Por tanto, ese es el porcentaje menor de viudos que de viudas. En esta gráfica, como el padrón nos dice la edad de las personas, podemos averiguar la relación y la diferencia de edad que hay en los matrimonios. La línea roja representa a las mujeres y la línea azul a los hombres. Como verán, había algunos matrimonios, unos 30, en que ambos esposos tenían la misma edad. A partir de eso, ya siempre, en casi todos los matrimonios, los esposos superan en edad a las mujeres. Lo frecuente era que las superasen entre 1 y 6, 7 años, pero la línea se prolonga, como ven ahí, la línea se prolonga de mayores edades. Ya no hay ningún matrimonio en que la mujer tenga más de 10 años que el varón, pero sí hay varones que siguen viendo. Ya al final, la última línea es hombres que tienen más de 20 años que sus esposas. O sea que esa es la indicación de... Era una cuestión normal en aquella época, que los hombres se casaban con mujeres más jóvenes. La siguiente gráfica es la pirámide de población. La pirámide de población la ven ahí. Se hace en una tarde fumando un pitillo. La hace mi amigo José Antonio. Hay que coger edad por edad y apuntándola en esos tramos de edad y al final elaborarla, ¿no? Como ven ahí, hace 100 años la pirámide de población es una pirámide casi perfecta. Una pirámide de demografía antigua. Tiene una amplia base, que quiere decir que había una alta natalidad, y una cúspide estrecha, una alta mortalidad. La esperanza de vida era muy reducida. Como ven, en la línea de los hombres, entre los 25 y los 40 años, hay unos entrantes muy significativos. ¿Por qué? Eran los que estaban en Cuba, eran los que se habían ido y ni tan siquiera habían vuelto, o bajas en el ejército o muertes repentinas. En la parte de las mujeres se ve que la pirámide sigue escalonada, pero no de una manera tan abrupta como en los hombres. Y en los últimos tramos de la pirámide, hay, sobre todo en los dos últimos, a partir de los 80 años, hay más mujeres que hombres, lo que quiere decir que la esperanza de vida femenina era superior a la de los hombres. La población por los grupos de edades, según la pirámide, la gran mayoría de la población estaba en su base, es decir, de cero. Estos espacios también son internacionales para otros comentarlos, no me puedo inventar espacios que no tienen relación. De 0 a 19 años estaba el 45-95% de la población, es decir, la mitad de la población estaba ahí en la base de la pirámide. De 20 a 59 años, que hay muchos más años, estaba la otra mitad de la población, el 44,50%. Y más de 60 años, tan solo había el 9,65%. Insisto, una alta mortalidad y una poca esperanza de vida. Quiero detenerme también
En el tramo de 60 y más años, los hombres, entre los hombres, representaban el 9,18%. Las mujeres en ese tramo tenían al menos un punto más, el 10,10%. Repito, una mayor esperanza femenina. Luego viene ahí la relevancia social. La relevancia social, pues ya lo verán todo esto y tal. Había un grupo social destacado, una gran diferencia social, una minoritaria. La relevancia social se observa en los miembros del gobierno local. El señor alcalde de aquel momento era Francisco Suárez Artiles. Los sacerdotes, que había 4 sacerdotes en el municipio, los maestros, 11 maestros, 4 varones y 7 mujeres, los propietarios, que acaba ahí poniendo los propietarios, algunos de estos propietarios que vivían de las rentas y eran los que tenían las grandes fortunas y las grandes riquezas, algunos de ellos tenían sirvientas, no todos, pero dentro del municipio tan solo había 10 casas con criados o sirvientas. El médico era José Melián Rodríguez. 2 personas, aunque no dice su graduación, están reflejadas como militares, y la Guardia Civil. Había cuartel de la Guardia Civil, que todos eran fuera de aquí, de Agüimes, de otra naturaleza, que eran 5. El cuartel de la Guardia Civil, curiosamente, estaba ubicado en la calle La Paz. La otra parte de la población era la mayoritaria. En la otra parte de la población estaban los ilegítimos, los hijos de las madres solteras, que siempre estaban mirados así, los ilegítimos, los expósitos, niños abandonados, y hay un importante número de niños y niñas que aparecen en el padrón como prohijados, niños que habían sido sacados de la inclusa, matrimonios que no habían tenido hijos, querían tener descendencia tal, pero generalmente los sacaban de la inclusa para que aquellos niños les ayudasen en las labores del campo y en las labores de las casas. Luego estaba en esta parte baja de la sociedad los criados y los sirvientes y los jornaleros. De este amplio margen social de los jornaleros, los criados, los ilegítimos, los desheredados, era de donde se nutría el grupo de la inmigración. De aquí salían los que iban a buscar una vida mejor a Cuba. Otro aspecto que nos dice el padrón es la escolarización. Pone ahí en los niños de 5 a 4 años, como pone la edad, se sabe, y entonces pone escuela o nada. Visto esos datos de escuela o nada, vemos que tan solo en aquel momento el 42,82% de los niños entre 5 y 14 años estaban escolarizados. Ahí en la tabla ven en algunos lugares los niños que había generalmente en la villa de Agüimes. En la sección cuarta de Los Corralillos, Guayadeque y Arinaga no había ningún niño escolarizado. O sea, vale. Bien. Y hay un dato también curioso. En ese 42,82% de escolarización, entre los niños, la escolarización masculina era del 47,17%, pero la escolarización femenina era inferior, el 38,15%. Este dato, que lo he visto en otros estudios y tal, me ha llamado la atención. Cualquiera puede pensar que había más niñas que niños escolarizados. Pues no, pero esto no es solamente de Agüimes, sino lo he visto en San Bartolomé Tirajana, en Mogán, en Fasnia, en todos los lugares. La pregunta es, ¿por qué?
Bien, no, pero María Jesús, estamos hablando de niños. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una población muy diseminada. Y los niños y las niñas tenían que hacer largos recorridos para llegar a la escuela. Por protección de las niñas, cuando las niñas tenían cierta edad, dejaban de asistir a la escuela. Esa es la circunstancia. Luego viene aquí la instrucción de la población. Es decir, a partir de los 14 años vamos a ver quiénes sabían leer y escribir en todo el municipio. Pues muy poca gente. Si no había escolarización, solamente el 22,67% de la población del municipio sabía leer y escribir. En algunas secciones, como en la cuarta, la de Los Corralillos y Valladeque, solamente el 15%. Pero ahora se invierte la situación. Si las niñas no estaban escolarizadas, se supone que habrían más mujeres analfabetas. Pero no, porque el analfabetismo entre los hombres representaba el 22,70% y entre las mujeres el 22,65%. Se equiparaba. Es decir, que las niñas no iban a la escuela por esa protección que dije, pero en casa la madre, la abuela, el hermano las enseñaban a escribir, a leer y se podían valer por sí mismas, ¿no? Ahí tienen una gráfica. El color rojo, debería de ser al revés, el color rojo representa cómo avanza la instrucción de la población y el color verde cómo desciende el analfabetismo. Esa gráfica va desde el año 1860. En el año 1860 tan solo el 8,56% de la población sabía leer y escribir. Siguió avanzando y los mayores logros los consiguió, curiosamente, entre 1930 y 1940. Digo curiosamente por una cuestión política. 1930 y 1940, Segunda República Española y Guerra Civil. Pero a pesar de todo, se aprovechó el impulso de la Segunda República de escolarización y aumentó la instrucción de la población. Acabada la Guerra Civil, ya en 1960 y años posteriores, aumentó mucho más ese porcentaje. Y ese porcentaje aumentó por... no me significó en ningún lado, aumentó por la escolarización obligatoria que decretó el gobierno franquista. Y actualmente la línea verde estaría en el suelo y la roja estaría en la cúspide porque ya no hay nadie analfabeto, gracias a Dios. En Agüimes, como dije, había maestros y maestras, pero la enseñanza era todavía muy deficiente. Y quiero mencionar, ya lo leerán ahí en el libro, un gran impulsor de la enseñanza en Agüimes fue don Alejandro Hidalgo Romero, que creó el Colegio Salesiano, fue condecorado con la medalla de Alfonso XII y además compró terrenos en torno al antiguo convento de Santo Domingo para hacer un grupo escolar y demás, ¿no? Y también instituyó 6 becas para instrucción de niños de Agüimes. Ya verán todo esto como en más detalle, ¿no? Bien, esta larga tabla nos indica todos los oficios que aparecen uno por uno, hay que ir rastreándolos, ¿no? En la cabeza de los oficios estaban los labradores. El 47-52% de la población eran labradores, pero labradores con pequeñas tierras que en épocas de sequía venían las hambrunas, en épocas de plaga no daban en ocasiones para mantener a la familia, y el 30%
eran jornaleros. Por tanto, entre labradores y jornaleros, si los labradores lo pasaban mal, los jornaleros ya no queremos ni contar. O sea, un jornalero trabajaba el día que trabajaba. Y eso era el 77% de la población. De ahí salía la gran masa de emigrantes a buscar unas mejores condiciones de vida. Luego había comerciantes, hasta 28 comerciantes, generalmente en la villa de Agüimes. Los pastores, seguro que estos sí sabían silbar. Los pastores, aparte de que sabrían silbar, eran concretamente 26 pastores, lo que quiere decir que había una importante actividad ganadera. Y estos pastores, la mayoría de ellos, estaban en Temisas y en los corralillos, las zonas más húmedas, digamos, del municipio y de pastos. Y luego había marinos. Los marinos que se dedicaban a la pesca residían en Arinaga y, curiosamente, salvo raras excepciones, eran naturales de Telde, que estaban afincados en Arinaga. Lo había zapateros, los propietarios, los mamposteros, los panaderos, los salineros, también en la zona de Arinaga, aunque uno de los salineros vivía en la villa de Agüimes. Había hasta 12 salineros, en este caso, ¿no? Las sirvientas, los molineros, los carpinteros, los guardias civiles, etcétera. O sea, un amplio listado de oficios que daban servicio a la población. Entre estos listados, pues, ahí verán alguno que era el cortante. El cortante era el carnicero, si lo ven. El torrero era el farero, que vivía en Arinaga. Y ya se ve un cambio generacional en el transporte. Aparecen los choferes y aparece un mecánico, pero junto con ellos, y aparece una cierta mecanización, pero junto con ellos aún persisten los arrieros, el viejo mundo de los arrieros, con sus mulas y sus burros que van llevando por ahí ciertas mercancías, ya va a ser desplazado por los choferes con aquellos fotingos y demás, e incluso un mecánico para reparar. Luego vienen las quintas y reemplazos. Como el padrón dice quiénes eran soldados, y como yo ya sabía que muchos se habían escaqueado, pedí a Manolo la documentación de las quintas y reemplazos de aquellos años. Bueno, hay que tener en cuenta que estamos en la guerra de Cuba y en momentos muy críticos, como el famoso y triste desastre de Anual. Los soldados, de la misma manera que les digo que se mencionan a los herreros, a los carpinteros con su nombre, ahí los verán con su nombre, también hay un apéndice 1 y 2 que se dice quién eran los soldados de aquel reemplazo, dónde estaban y los que estaban prófugos. Bueno, en aquel reemplazo de 1924 les voy a dar los datos de los soldados para que luego vean. Había 13 soldados. 6 de estos soldados, los más desgraciados, digamos, ¿no? 6 de estos soldados eran de Temisas. 4 de ellos, de estos de Temisas, no, 4 de los 13, estaban casados. Sus edades eran entre 22 y 26 años. Y 7, la mitad, más 1, y 7 tenían destino en África. Posiblemente no volvieron. 13 soldados. El reemplazo de 1924 tenía un cupo de 75 mozos. De esos 75 mozos, por diversas circunstancias, que ya no vivían, que habían fallecido, que estaban en otros sitios, o que alegaban cualquier cosa, de esos 75 mozos, 57 fueron declarados soldados y fueron medidos y fueron pesados y fueron vacunados. Solo
13 fueron al servicio militar. Hay unos datos curiosos. La gente antes era muy alta, los guanches. La estatura media, tomé la estatura de todos aquellos individuos, la estatura media de aquel año fue de 1 metro 663 milímetros, 1,66. El 1,70 solamente lo superaron 7 mozos. Por tanto, esa era la estatura media de Agüimes en aquel momento. Y también destaca que el 63,89% de aquellos mozos de reemplazo eran analfabetos, por tanto, fácilmente manejables y engañables. Luego tienen ahí una gráfica en el que miré qué nombres tenía la gente, qué nombres tenía la gente en aquel momento. Pues los nombres más frecuentes eran Juan, José, Francisco, Antonio, Sebastián, por el patrón parroquial, por el patrón parroquial, Miguel, patrón de Temisas, Manuel, Luis, Vicente, Domingo, Pedro, Cristóbal, Bartolomé, etc. Son nombres comunes que se repiten constantemente. Ahora bien, aquí en Agüimes todavía, pese a que habían sido desamortizados los conventos, todavía se observa, aparte de Sebastián, el padrón parroquial, todavía se observa la influencia de los santos dominicos. Todavía hay muchos domingos, Vicente, San Vicente Ferrer, Antonios, etc. O sea, todavía se observa esa influencia. Bien es cierto que los nombres se prolongaban de padres a hijos y abuelos, pero aún seguía aquella circunstancia. Jesús no había ninguno. Perdón, tiene su explicación. Hasta relativamente poco, la influencia y la imposición de la Iglesia, todos habrán escuchado aquello de no utilizarás el nombre de Dios en vano. Y Jesús no, Manuel sí, o Emmanuel, pero Jesús ya... Gente rara en esto. Y los nombres de mujer. Hemos visto los nombres de varón, también aparecen los nombres de mujer. Los nombres de mujer, el padrón tiene un defecto, que no pone los nombres compuestos, sino el nombre de cómo se conocía a la mujer. Y entonces aparecen María, Josefa, Juana, Ana, Catalina, Francisca, Rosario, Isabel, Sebastiana. Seguro que en la sala hay un par de chanis o más. Seguro. Claro, el padrón parroquial, ¿no? Dominga, lo mismo que dije de la influencia de los dominicos, también aparece en las mujeres, ¿no? Dominga, María del Rosario, la patrona de los dominicos también. O sea que esa influencia sigue estando. Y Candelaria, por la proximidad de Ingenio, o sea, se sigue manteniendo esa tradición de los nombres. Ya estos nombres prácticamente han pasado a otro estado. En esta gráfica vi todos los apellidos susceptibles de propagación, es decir, los apellidos de los cabezas de familia y de sus mujeres, que luego han ido desapareciendo. Los apellidos que más se repiten, posibles de propagación, aparte de los más frecuentes, Rodríguez, Pérez, González, hay apellidos que son típicamente propios de Agüimes, como Alemán, Artiles. Bueno, Artiles ya sabe todo el mundo del famoso Artea Artiles, que vino de Flandes, y imagínense lo que dejó. Artiles, Herrera, Bordón, Caballero, Romero y Alvarado, pero hay una amplia lista de apellidos que están todos ahí puestos en
en los apéndices correspondientes. Los movimientos migratorios. El padrón nos va indicando quiénes venían y quiénes se iban. La inmigración era muy limitada. La gente que venía de fuera, o la gente que era de fuera, generalmente era por relación matrimonial. El señor de Agüimes o de Temisas que se casaba con aquella de Tirajana, el otro que se casaba con la de Telde, y pare usted de contar. También hay gente de fuera. La gente de fuera generalmente eran los guardias civiles y sus hijos. Viendo la relación de los guardias civiles se ve por dónde han pasado. Aquel que venía de Guadalajara vino al Hierro, del Hierro a La Gomera, de La Gomera a Tirajana, de Tirajana a Santa Lucía y de Santa Lucía a Güímez. Y vas viendo cómo tienen sus hijos. Sí. La emigración preferentemente era transmarina a Cuba, preferentemente. Tienen ahí la relación de los transmarinos. En aquel padrón hemos encontrado a 134 varones que estaban en Cuba y a 3 mujeres. Están todos en el apéndice 6. En la siguiente gráfica ven la edad de las personas que se iban, generalmente entre 20 y 30 años. Más de esa edad ya prácticamente estaban en Cuba, pero habían ido. ¿Qué quiere decir esto? Que esas edades reducidas era para escaquearse del servicio militar. Las variables demográficas, que son los nacimientos, los matrimonios y las defunciones de acuerdo con los registros civiles, nos indican cómo se comportaba la población. Y verán ahí que una pequeña cantidad de matrimonios, el 36% de los matrimonios, generaban el 57% de la población, lo que dije antes, una alta natalidad, y luego ya la mortalidad. Ya terminamos. Al final hago algo sobre el gobierno local, cómo era el gobierno local. Y en el gobierno local, recogido en las actas, aparecen las corporaciones de aquel momento, los presupuestos y quejas al ayuntamiento, ya lo leerán. Después hay un álbum fotográfico, el álbum fotográfico, como dije antes, con fotos de la época, que las recopiló Vicente, y al final tienen ahí, creo que se ve bastante bien, tienen ahí cómo se va a recoger todo el padrón. He cogido una hoja al azar de Arinaga y Guayadeque en concreto, y verán que ahí está la familia, están todas las familias separadas por lugares de residencia. La primera familia que ven ahí que se ve mal es de Arinaga, la segunda de Arinaga, la tercera de Arinaga, luego la de Guayadeque. Está el lugar de residencia, están las personas que viven en ese hogar con la relación con respecto al cabeza de familia, su estado, casado, soltero, su lugar de nacimiento y su edad y su profesión. Y hay una observación que en esa lista no hay nada, que sería para indicar si está ausente o está transeúnte. Todas estas personas están indicadas en el libro, tienen las gráficas y las tablas, y el padrón está entero. Bien, y gracias a todos ustedes por su atención, a la alcaldía, a la Concejalía de Cultura, y hay aquí una serie de personas que han colaborado con el libro y que ha tenido a bien la Concejalía de Cultura de entregarles un ejemplar para reconocimiento, aparte de los que se van a dar a todo el mundo, para reconocimiento de todos ustedes. Señor alcalde ya se llevará su libro, el señor concejal también, pero vamos por partes y por favor, Rubens Oliva Tejera, que es el autor de la portada del libro. Por favor, ¿te puedo hacer? Ah, bien. Por favor, Rubens Oliva Tejera. A Juan Francisco
Juan Francisco Acosta Arias, que es el ganadero. ¿No está Juan? Ah. Vicente, ¿trae algún libro más? Bueno, perdón. Este señor es el de la Junta y no solamente le tienen que aplaudir porque pasó una mañana con la Junta y tal, no, lo tienen que aplaudir porque una de las vacas ha parido hoy. A Manuel, al señor prologuista, gran reconocimiento, le entregamos también otro libro. A José Antonio Chomón Vallejo, que es el encargado de hacer las pirámides de manera regular y constante, también. Las gráficas de este libro fueron realizadas por Felicia Oliva Tejera. ¿Está Felicia? Felicia Oliva Tejera, si no recoge el libro. Sí. Felicia Oliva Tejera. El apéndice fotográfico que se le ocurrió mucho fue a cargo de Vicente Hernández Méndez. Y a veces un libro tarda mucho en salir, tarda poco. Este libro llegó a Güemes el lunes. Se lo ha currado, ha hecho una edición magnífica que ustedes podrán tener en sus manos y esa persona es el amigo Néstor Cebrián. Señores, gracias por su atención. Si alguien, como siempre digo, quiere hacer alguna pregunta, pues es ahora. Sí, me agradezco que haga la pregunta, sobre todo por las mujeres. Las profesiones no tienen que coincidir con los hombres, porque solamente son las profesiones de los cabezas de familia. La profesión de los cabezas de familia y algún hijo mayor. Se supone que el hijo que tenía 18 años y no pone profesión y el padre labrador, pues el hijo era labrador, pero no lo pone, yo no me lo voy a inventar, ¿vale? Por tanto, los datos no coinciden con los hombres, es por esa circunstancia, ¿bien? Agradezco que me hayas hecho la pregunta a las mujeres porque se me olvidó. Las mujeres, tan solo aparece la profesión de las mujeres como las sirvientas, las criadas, doméstica, sus labores, las maestras, algunas, que lo verán luego, algunas panaderas y un par de ellas zapateras, pero son casos muy aislados. Generalmente siempre pone sus labores domésticas, entonces no puede hacer, ¿sabes lo que te digo? Vale. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, a ver, muchísimas gracias y lo esperamos en las próximas 2 jornadas. Gracias.